Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria a mí, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Qué bueno saber esto, que Dios cambió nuestro lamento en baile y nos llenó de gozo. Bueno, vamos a estar orando para dar comienzo a la reunión. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias porque tú nos has permitido llegar aquí a tu casa, Señor, para poder alabarte, adorarte, Señor, y hacerlo con libertad, Padre. Te agradecemos por estos mis hermanos, Señor, que hoy pudieron venir aquí a tu casa, Señor. Te pedimos por aquellos que por diferentes motivos hoy no pueden estar, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, visitándolos, Señor, en sus hogares, y aquellos que vienen en camino, Señor, que tú los estés guardando, Padre, para que puedan llegar aquí a tu casa. Encomendamos, Señor, este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Es hermoso poder estar juntos para alabar, adorar y bendecir el nombre del Señor, cantando el coro que dice: al único digno de recibir. Al único digno de recibir. Nos gozamos, Señor, delante de tu presencia, sabiendo que tú estás en el medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque estás tú aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas perfectas y las cuales
En ella podemos encontrar, Señor, el sustento y la fortaleza para nuestras vidas. Oh Señor, sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos, Señor, que tú has venido con nosotros a este sitio, Señor, y nos gozamos en eso y decimos, Dios, que tú eres glorioso, digno de ser alabado y adorado. En el nombre de Jesús. Amén. A ver esas palmas. Gloriosa será. Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, en bebida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del restaurador, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Así santo no habrá ni tristeza ni dolor, pues entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para hablar de milagros de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Así santo no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano y el verdadero, y también el obrero de barro, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Amén. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Amén. ¿Usted cree esto? Amén. ¿Cree que serán así las cosas? Amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ya podemos decir, como sabemos que nuestro hebreo es muy fluido, podemos decirlo, Maranata tu hermano. Dígale, Maranata tu hermano. Cristo viene pronto. ¿Te crees también en eso? Amén. Es lo que dice la canción. Ya no habrá necesidad, ni la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. ¿Por qué? Porque Dios lo llenará todo. Bendecimos el nombre del Señor por todo. Él es el Rey infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey de lo que piensa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Y mi vida la rindo a sus pies, Él es el rezo de mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, venga con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Para Él se moviendo mi vida con su amor. Él es el Rey
yo confieso mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la vi con su tiempo y la entrego en mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono es el cielo es. Él es el Rey que viene, su pueblo llevará. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono en el cielo es. Él es el Rey que viene, su pueblo llevará. Otro aplauso al Señor. Nos gozamos con la presencia del Señor. Mateo, hazme el favor, haz una oración más. Señor, te damos gracias por esta Señor, alabándote, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que venimos en el mismo sentido, Señor, en el sentido de alabarte, Señor, de glorificarte, de honrarte, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por nuestra salud, de poder estar aquí y alabarte tranquilamente, Señor. En el nombre de Jesús, sigue guiándote este culto, Señor, sigue dándonos palabras, Señor, dándonos tu amor, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, por favor.
entonces con el orden del culto y como todos pueden apreciar, hoy tenemos visita. Esa visita viene por parte de los Gedeones Internacionales. Tenemos 6 hermanos aquí que vinieron en representación de los Gedeones y ellos nos van a contar. Muchos de nosotros sabemos, otros no tanto, pero siempre hemos sentido acerca de los Gedeones. Mucha gente han llegado al conocimiento de la palabra de Dios gracias al trabajo de ellos, gracias al trabajo que hace la palabra del Señor, que ellos distribuyen. Ese Nuevo Testamento que ha llegado a tantos lugares y que ha sido de bendición para tantas personas. Yo no sé cómo están organizados ustedes. Los invito a que pase 1, 2, 3, 4, los 6, como estén organizados, ¿sí? Amén. Adelante, pastor. Es un trabajo que nuestra iglesia ha apoyado en su tiempo también con gente y de diferentes maneras, ¿sí? No puede ser otra vez piedras arriba de la casa. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta situación? No puede ser que no puedo estar tranquilo ni siquiera dentro de mi hogar, porque estos chiquilines del liceo totalmente todos los días me apedrean la casa y ya no puedo vivir así. No puedo vivir más así. Estas palabras decía Andrés, de apenas 85 años. Este hombre estaba en su casa y 2 por 3 recibía piedras de los jóvenes del liceo que estaba pegado a su casa allí. Y este hombre tomó una decisión. Él estaba decidido a ir a hablar con el director y el director lo iba a tener que escuchar. Pero antes tomó una escalera y se subió al techo para ver aquellas piedras que habían arrojado los alumnos mientras él estaba leyendo el diario allí en su galería. Pero cuando llegó allí arriba, resulta que no había piedras. Solo había un pequeño libro que había sido arrojado luego del trabajo de Gedeones Internacionales a la salida del liceo. Entonces tomó aquel librito que nunca había visto allí y bajó de la escalera rápidamente y se puso a leer. Y leyó el libro de Mateos, leyó el libro de Marcos, de Lucas y de Juan. Y fue impresionado por la palabra de Dios, por lo que el Hijo de Dios vino a hacer por cada uno de nosotros. Y él fue impactado por la palabra de Dios. Y cuando terminó de leer, volvió a leer y leyó todo el librito. Y al finalizar, vio que había una decisión importante para tomar allí al final. Y él decide hacer esta oración que lo guiaba a los pies de Jesús. Y él rindió su corazón aquel día al Señor Jesús. Y resulta que pasaron los días y él comenzó a hablarle a su esposa, que tenía un par de años menos que él. Y ella también resuelve recibir a Jesús y él le toma la oración a ellas y ella repite. Y resulta que leyendo el librito, los dos recibieron a Jesús. Poco tiempo después, Andrés se fue a encontrar con el propio Jesús allí en los cielos, porque partió con el Señor. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Gloria sea nuestro Dios. La palabra de Dios nos convence de pecado. La palabra de Dios es un espejo que al mirarnos podemos ver aquellas manchas, aquellas cosas que hay para arreglar, y ella nos guía siempre a los pies de Jesús. La gloria sea nuestro Dios. Buenos días, iglesia. Somos el Ministerio Gedeones Internacionales y en esta mañana venimos a visitar a la iglesia para darle a conocer el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Salta. Quizás usted ha visto este librito por ahí y no se ha detenido a pensar quiénes son los que reparten estos libros. ¿Serán libros de los mormones? ¿Serán libros quizás de los católicos, de nuestros amigos católicos? Pero no, somos Gedeones Internacionales y queremos contarles en esta mañana que somos una asociación de evangelistas cristianos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, hombres de responsabilidad y buen testimonio, miembros en comunión de iglesias evangélicas locales como esta que estamos hoy en esta mañana. ¿Y qué hacemos? Ganamos alma para el Señor mediante 3 métodos. 1 es la asociación para el servicio, 2 es el testimonio personal y el tercero es mediante la distribución y colocación de la palabra de Dios en 5 ámbitos de la vida.
Ellos son el área de la hotelería, el área de la salud, la educación, policías, cárceles y bomberos y las Fuerzas Armadas. En esas 5 áreas, Gedeones Internacionales todas las semanas está distribuyendo la palabra de Dios, porque creemos firmemente que hay muchas almas que necesitan conocer al Señor, y qué mejor que lo conozcan a través de la propia palabra de Dios, que es la que está inspirada por el Espíritu Santo y que puede ingresar en las mentes y en los corazones, en los hogares también de las familias. Les cuento otro testimonio. En una oportunidad, una señora había recibido su título. Ella se encontraba en la ciudad donde vivía, en Florida, en Miami, allí. Ella había hecho el curso de nurse y había estudiado con una cantidad de compañeras. Y el día de graduación ella estaba con todas sus compañeras allí recibiendo el título que las autoridades de la universidad le estaban entregando. Y ella, al recibir su título, bajó las escaleras y, al igual que todas sus compañeras, recibió un Nuevo Testamento igualito a este, pero de color blanco. Ella tomó el librito y se dirigió a su habitación, que estaba dentro de ese mismo predio. Y resulta que ella, cuando ingresó a la habitación, va a prender la luz, pero antes ve que algo se movió allí al oscuro. Y había una persona dentro de la habitación. Y ella se asustó, y lo único que tenía era el librito, y se lo arrojó por la cabeza a esa persona, que lo tomó en el aire y saltó a la ventana por donde había ingresado y se fue corriendo. No fue menor el susto para esa señora, pero ya había pasado, ya se había ido, solamente cerró la ventana y quedó en su habitación un rato. Pasó el tiempo, pasaron los años, y resulta que el pastor de la iglesia estaba a punto de subir al púlpito. Ya habían cantado las alabanzas y él estaba con una lucha interior. Señor, tú sabes que yo cómo conocí tu palabra, y aquella noche me trae tanto dolor tener que contarte a la iglesia cómo conocí tu nombre, Jesús. La verdad que es una vergüenza, pero si tú, oh Dios, me estás impulsando que yo lo cuente, yo esta noche lo voy a contar. Entonces él se paró frente a la iglesia estaba llena, y él dice: hoy le voy a contar a ustedes un testimonio, el testimonio personal mío, porque el Señor me está impulsando que yo les cuente cómo fue mi conversión a Cristo. Ustedes saben que yo me encontraba en una noche, ingresé a una casa para robar. Resulta que ingresó la dueña de la casa y me arrojó algo al oscuro, y yo recogí aquel librito que me tiró al oscuro, que no sabía qué era, pero salté la ventana y me fui corriendo. Corrí varias cuadras y, cansado, me senté contra el muro de una casa y me puse a mirar el librito que había leído, y resulta que abrí en una palabra allí en San Juan 3:16, y no tuve otra cosa que rendir mi corazón a Jesús. Y esta era la manera que yo conocí al Señor. Y la esposa que estaba sentada allí se puso de pie. Eras vos, mi amor. Estas son las cosas que hace el Señor, ¿no? La propia enfermera que le había arrojado la palabra se casó a los años con un pastor maravilloso, y resulta que ese había sido el hombre que había entrado a robar a su casa, a su habitación allí. Estas son las cosas que hace la palabra de Dios, hermanos. Hoy les contamos que desde el año 1898 al año 2023 se han distribuido en el mundo más de 2.300 millones de escrituras como esta a lo largo y ancho de este mundo. Solamente en el año 2023 más de 90 millones de escrituras fueron distribuidas. Hoy estamos presentes en más de 100 países, y la palabra de Dios se está siendo publicada en más de 200 idiomas y dialectos alrededor del mundo. Queremos hacerle también saber, desde que el año 1959 estamos presentes aquí en Uruguay, y aquí en Uruguay se han distribuido más de 3,7 millones de escrituras a lo largo y ancho de este país. Y hoy venimos a darle a conocer que el trabajo de nosotros siembra y que gana almas también para Cristo, porque la palabra de Dios no tiene contrincante, porque ella es Dios hablando al ser humano, y cuando un corazón se rinde delante de los pies de Jesús, sabemos qué es lo que ocurre.
Queremos comentarle también de que no somos una iglesia, somos un brazo extendido de ella y alcanzamos lugares que muchas veces la iglesia no alcanza. A veces podemos llevar la palabra de Dios a hogares que están necesitando la palabra de Dios para salir de dificultades y muchas veces de problemas que no tienen solución para el ser humano, pero para nuestro Creador siempre hay solución. Amén, hermanos. Queremos comentarles también que cada 3 segundos, cada un segundo, una palabra de Dios es distribuida en el mundo. Así que cada segundo que pasa, una palabra de Dios es entregada en alguna parte de estos países donde estamos representados. Y venimos hoy a visitarles, a decirles que con el grupo de Gedeones Internacionales, a los cuales les voy a pedir que se pongan de pie para que los hermanos lo vean, estamos cada semana distribuyendo la palabra de Dios en los hoteles, en las escuelas, en el hospital, en las cárceles, en la cárcel de Salto, y estamos orando también por cada semilla que estamos sembrando para la gloria de Dios. Y en esta mañana queremos invitarles, gracias hermano, queremos invitarles a aquellos que de repente sientan en el corazón de integrar el Ministerio Gedeones Internacionales. Es un ministerio que, como ustedes ya han visto, es interdenominacional. Cada uno de nosotros pertenecemos a ministerios diferentes, pero sabemos que tenemos ansias de hacer conocer la palabra de Dios a aquellos que necesitan conocerla en este tiempo. Si hay algún interesado en integrar el ministerio, recuerden que nuestras actividades, el trabajo que desarrollamos, nunca se interpone con las actividades de la iglesia. Siempre las actividades de la iglesia local están primero, así que siempre tratamos de acomodar el horario de acuerdo al trabajo, a las actividades que desarrollamos, para que todo pueda ir acorde y podamos también servir en el área que servimos en la iglesia, y cuando tenemos tiempo libre también podamos sembrar la palabra de Dios a los hogares que necesitan. Hay una generación entera que no conoce de Jesús y la responsabilidad de la iglesia es anunciar las verdades del reino de Dios para que todos puedan ser salvos y venir al arrepentimiento. Ese es el deseo de Gedeones Internacionales, ayudar a cumplir esa gran comisión que Cristo ha dejado a la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es importante, hermanos, anunciar el reino de Dios, porque así como nosotros recibimos de gracia, podemos alcanzar a otros para Cristo de gracia también, porque esa es la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Y en esta mañana queremos decirles que venimos no solamente a pedirles obreros, sino pedirles oraciones también, para que cada día podamos vencer las imposiciones que muchas veces nos atacan a nosotros mismos, que muchas veces nosotros somos medio perezosos para hablar de Jesús, y esta es la oportunidad que el ministerio da de que podamos llevar la palabra de Dios. Cada semana estamos yendo al hospital y entregando libremente la palabra de Dios. Ingresamos al hospital, quizás usted alguna vez nos haya visto por allí, y si encuentra algún Nuevo Testamento Gedeón por allí, no se lo quede. Trate de que llegue a alguien que no conoce al Señor. Es la oportunidad de que alguien conozca al Salvador a través de un ejemplar de la palabra de Dios. Quiero contarle el último testimonio, y se trata de que Gedeones estaba en una cárcel, a punto de ingresar a la cárcel. Pero resulta que cuando estaban sobre la reja, había un joven que estaba ansioso, esperando su Nuevo Testamento, pero él no podía esperar más. Entonces estiraba su brazo y decía: dame uno a mí, dame uno a mí. Y las cajas todavía estaban cerradas, no habían abierto. Dice: ¿por qué estás tan apurado? Espera un segundito. Dice: no, yo quiero mi Nuevo Testamento ya. ¿Y por qué querés tu Nuevo Testamento? Dice: yo fumo mucho y las hojitas del Nuevo Testamento son especiales para fumarlas. Por eso necesito que usted me regale uno ya, porque necesito fumar y no tengo más hojas. Qué buen tema, ¿no? Yo te voy a regalar uno, pero si me prometés que antes de arrancar la hoja, vos te lo leas. ¿Puede ser? Sí, ningún problema. Yo me leo la hoja y después la arranco y me la fumo. Sí, quedamos así entonces. Entonces rápidamente abrió el librito, la caja, sacó un librito y dice: acá está tu Nuevo Testamento. No te olvides de leer la hoja todos los días o cada vez que vayas a fumar. Sí. Se fue tranquilo el joven para allá. Resulta que como fumaba mucho, en los pocos días ya se había fumado todo Mateo, se había fumado todo Marcos, se había fumado todo Lucas. Pero cuando llegó a Juan se lo fumó a él, porque resulta que conoció al Dios verdadero allí
y no tuvo otra que rendir su corazón a Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder. El poder que no tiene cualquier otro libro bueno que podamos leer por ahí, la palabra de Dios lo tiene, porque ella es aquella que el autor está presente en cada una de sus páginas. Dios está presente para iluminar corazones que están ansiosos, que están desesperados y que esperan una salida quizás del gobierno, de nuevos políticos y cosas semejantes que sabemos que el que confía en el hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? Así es, hermanos. Creemos en un Dios verdadero, en un Dios de poder que hace la obra completa. Y en esta mañana también, no solamente obreros, no solamente oración, venimos a pedirle, sino también si hay algún hermano que siente de dar una ofrenda y quiere hacerlo al ministerio, o de repente la iglesia, el pastor ya me dijo que nos va a dar, puede hacerlo libremente. Usted sabe que cada centavo va a ser destinado a imprimir nuevas Biblias que llegarán gratuitamente a Uruguay y que luego nosotros tenemos que pagar el despacho para hacer descargar todas esa mercadería. Y hoy en día sabe que tenemos el depósito lleno y necesitamos manos para poder distribuir en nuestra ciudad ejemplares de la palabra de Dios como este y otros de otros tamaños que también tenemos, diferentes, como ser para los hoteles, para el hospital y también para las Fuerzas Armadas y Policías que vienen con una etapa diferente. Este es el tiempo en que la iglesia puede conocer al Ministerio Gedeón y también puede ser parte del Ministerio Gedeón para ganar muchas almas para el reino de Dios. Quiero agradecerle el tiempo al pastor y si algún hermano siente de integrar al Ministerio Gedeones, hable con el pastor, que él se va a poner en comunicación con nosotros y va a ser un placer recibirlos dentro del Ministerio Gedeones Internacionales. Muchas gracias por la atención y muchísimas gracias, pastor, por el tiempo. Que Dios les bendiga ricamente. ¿Tiene poder la palabra del Señor? Amén. Veo cómo se puede trabajar de diferentes maneras para el Señor. Este es un precioso ministerio lo que ellos realizan. Como dije al principio, nuestra iglesia apoyó mucho a Gedeones Internacionales con gente y con ofrendas también. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a levantar nuestra ofrenda y piense también, si puede, dé algo para esta obra. Nosotros vamos a sacar un porcentaje de esa ofrenda para dársela a Gedeones Internacionales que puedan llevar. Para usted puede resultar poco, pero en las manos de Dios, ¿qué pasó con los panes y los peces? Dios puede multiplicar. Lo dé de acuerdo a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con gozo y regocijo le damos al Señor y el Señor distribuirá en su obra. Así que nos ponemos en pie. Leonardo, ¿puedes levantar la ofrenda? Ahí está. Y después seguimos alabando al Señor. O sea, hable conmigo, que yo los voy a vincular con ellos. Y es importante porque ellos necesitan manos. Dijeron clarito, ¿no? Está lleno el depósito, necesitan manos que se pongan a trabajar para poder distribuir. ¿Y saben qué? Hay mucha gente allá afuera que lo necesita. Hay mucha gente que lo necesita. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad.
Tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor, tú eres santo, santo, santo. Hijo de Dios, tú eres digno, Señor, tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Emilia, guíanos en una oración más e incluir a los hermanos de Gedeón también para estar orando por ellos, ¿sí? Es un ministerio. Gracias por su ministerio, Señor, en los cuales ellos han declarado. Gracias por que ellos extienden tu reino, Señor, donde están, donde andan, donde ellos viven, Señor, y en todas las ciudades, en todo el mundo. Gracias, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tú les des gracia, que tú les des sabiduría, inteligencia, conocimiento de la verdad, aumentando cada día, Señor. En el nombre de Jesús en su vida, bendiga a su familia, a sus iglesias, su ministerio, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y que muchos de nosotros, Señor, hoy que hemos escuchado estos preciosos testimonios, podamos poner por práctica y por obra, Señor amado, de sentir en nuestros corazones, de servirte, de extender tu reino, Señor, y que tú, Señor, nos des sabiduría para hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, gracias por ellos venir a nuestra iglesia en este día, Señor. Gracias por esta hermosa visita de gran bendición, de crecimiento espiritual para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Bendígalo, Señor. Donde quiera que vayan, así estés tú por ellos, Padre. Donde quiera que vayan, estés tú abriendo los caminos, abriendo puertas para tu palabra, Señor. Corazones, Señor, que se abran para recibirte. En el nombre de Jesús, Padre amado. Muchísimas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre todo poder y ver, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor,
En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso Dios. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso Dios. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén. Patricia, ¿quieres una oración más, por favor? ¿Sí? Padre amado, te damos gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por haber tocado nuestros corazones y venir, Señor, a tu casa para alabar, glorificar tu nombre, Señor, y a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú te quedes aquí, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y podamos atesorar lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy. Gracias por la presencia de cada uno de los hermanos, Señor. Y dejamos este culto, Señor, para que tú continúes, Señor, bendiciéndonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestras vidas, que lo siga haciendo, porque ya con lo que hemos compartido ha sido realmente glorioso delante de la presencia del Señor, escuchar estos testimonios como nos ha manifestado el hermano, han sido realmente de refrigerio espiritual para nuestras vidas, para que veamos también que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, así como lo dice en 1 Corintios 15, 58, el trabajo del Señor no es en vano, mi hermano. El trabajo del Señor, Dios le da su mover en el momento que Él entiende que hay que hacerlo. Tal vez un libro de estos puede pasar semanas, meses o años en el cajón de un hotel, porque está esperando la persona adecuada que Dios tiene preparado para él. Pero lo importante es distribuirlo, que lo tenga el hotel. O sea que eso es un trabajo que ya nos atañe a nosotros, a los que trabajamos en el ministerio, a los que evangelizamos. Y ellos sé que tienen esa responsabilidad y lo han hecho con mucho esmero y con mucho esfuerzo. Doy gracias a Dios por la presencia de ellos aquí en este lugar, para que la iglesia conozca también que existe este ministerio, que no ha quedado dormido. Por supuesto que podrá pasar por etapas en las cuales hay menos distribución, hay más distribución, pero son cosas de la vida, diríamos así, son circunstancias en las cuales transita este ministerio, ¿sí? Pero es muy importante, y le propongo a la iglesia que alguien escriba en el jardín de oración que tenemos, motivo de oración, Gedeones Internacionales, ¿sí? Ellos pidieron la oración, el hermano que estuvo compartiendo con ustedes pidió, nosotros no vamos a dejarlo ahí solo en un pedido, nosotros lo vamos a poner en el jardín de oración que tenemos y lo vamos a estar orando, recordándolo cada miércoles y cada viernes en el grupo de mujeres. Sepan que van a contar con el apoyo de la iglesia a través de nuestras oraciones, a través de nuestra ofrenda también que hemos preparado hoy, y que, bueno, que Dios les siga bendiciendo. Amén. Y si surge una persona que quiera integrarse al grupo, conocer más de Gedeones, queden tranquilos, que los vamos a contactar para que sirvan al Señor también en esa área. A veces usted está preocupado, no, mi hermano, ¿qué quiere el Señor para mí? Capaz que hoy tocó su corazón.
y quiere que usted sirva a través de Gedeones Internacionales. Póngalo en oración. Usted ve claramente lo que nos mostró los ejemplos, varios ejemplos en los cuales la presencia del libro, no el libro como tal, sino lo que está escrito adentro de ese libro. Eso tiene poder, mis hermanos, poder transformador, poder de convicción, de pecado, de juicio. Por eso estas personas que él mencionó llegaron y cayeron a los pies de Cristo, rendidos. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene la palabra de Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo. Y es el principal medio por el cual Dios habla a sus hijos y habla al mundo. Su palabra. También lo hace de otras maneras, pero su palabra es la forma principal en la cual Él se dirige a todo el mundo. Y ahora vamos a compartir la palabra. Vamos a estar compartiendo un pasaje que está en uno de los evangelios. No les digo para que usted no se distraiga todavía en buscar el pasaje, ¿sí? Pero ya lo vamos a hacer en un momento más. El título del mensaje es ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Cómo me presento ante Dios? Ese es el título del mensaje. Mucho tiene que ver de la forma que nosotros nos presentamos delante de Dios. Porque piense por un momento en su vida de la forma que usted se ha presentado ante Dios. Mucho tiene que ver nuestra actitud. Mucho tiene que ver la actitud. La actitud es postura del cuerpo de una persona o animal, en especial cuando expresa algo con eficacia. Esa es la definición de la Real Academia Española. Es una postura del cuerpo de una persona o animal, en especial cuando expresa algo con eficacia. Vamos a llevarlo al terreno de un animalito, los que tienen como mascota en su casa. Usted llega y el animalito, ¿cómo está? Usted llega acá, la colita, así, ¿no? Las orejitas allá abajo, todo lisito la cabecita del perro, ¿no? Así porque está esperando que usted llegue, ¿no? Es una forma, es una actitud, es una expresión que tiene el animal hacia la persona que llega a la casa. Si usted reta al perro, ¿el perro qué hace? La cola entre las patas, baja los ojitos, se le ve lo blanco de los ojitos, ¿no? Y se pone triste, ¿no? Porque es una actitud también que tiene el animal frente a una circunstancia. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la actitud que tenemos cuando me presento ante el Señor. ¿Cuáles son nuestras actitudes muchas veces? Es una disposición de ánimo también. Nuestra actitud va de la mano también con el ánimo que tengamos. Muchas veces nos presentamos y influye muchísimo el ánimo que tenemos ante el Señor. Cuando nos presentamos ante Dios es muy importante entonces la actitud, porque lo haremos en diferentes formas de acuerdo a ese estado en el que tengamos. Yo tomé como ejemplo dos personajes bíblicos, para después compararlo o ver cómo fue la del tercero que vamos a mirar. Hay un personaje bíblico que no es judío, pero que está en la Biblia, y que lo encontramos en el libro de Reyes, en el segundo de Reyes, en el capítulo 5. No lo vamos a leer, simplemente lo vamos a compartir a título de ejemplo, que es un sirio que tenía lepra, que era Naamán, ese era su nombre. Y quiero leerles cuál fue la actitud de Naamán frente a las circunstancias que él estaba viviendo en ese momento. Recuerden que una esclava que él tenía en la casa le dijo: patrón, por decirlo en nuestras palabras, patrón, hay alguien en Israel que pueda hacer algo por usted. ¿Y quién es? Bueno, se llama Eliseo y es un profeta de Dios. Entonces dice en el verso 7: luego que el rey de Israel leyó la carta, porque Naamán mandó una carta al rey, rasgó su vestidura explicando su situación y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y
que sane un hombre de su lepra. Obviamente el rey de Israel se encontraba totalmente imposibilitado. ¿Quién soy yo para sanar a una persona? Y el verso 10 dice lo siguiente: entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Naamán vino al rey de Israel porque había un profeta en sus filas que podía hacer este acto de sanidad. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera lo ve. Eliseo lo que hace es decirle a su siervo: andá y decirle que se lave 7 veces en el Jordán, que va a ser sano. Imaginen ahora por un momento Naamán, un general del ejército sirio. El profeta ni siquiera lo sale a recibir y le dice que se lave 7 veces en el Jordán. El sirio, obviamente, el general, se ofuscó, se enojó, se molestó. Me voy a dar 7 clavados en el Jordán, en un río de pocas pulgas, un río que es de otra nación, teniendo los preciosos ríos que tenemos en Siria. Estoy parafraseando para hacerle fácil la lectura, para no leer todo. Entonces se fue malísimo, pero en el camino la gente que lo rodeaba, recuerden, era un general sirio, a cargo tenía gente, súbditos, subordinados. Los soldados, diríamos así, le empezaron a decir al sirio, a Naamán: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Tiraste 7 clavados como te dice el hombre, ¿y si sanás? ¿No te parece que vale la pena? Recordá, él es un profeta del Dios de este pueblo, y la chiquita aquella que está en tu casa te dijo que él te podía sanar a través del poder de Dios, obviamente. Y bueno, vamos a hacer, y no sé, fue pum, al lado, una mufa tremenda, y otra vez, y a la 7ª vez Dios le sanó. Dentro de toda la mufa que podía tener el sirio, Naamán, hubo algo que hizo que determinante para que él recibiera la sanidad, y es la obediencia. Él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No es fácil muchas veces obedecer a Dios. No es fácil por nuestro carácter. Muchas veces nuestro carácter es obstáculo para obedecer a Dios. Y más cuando tenemos que bajar unos cuantos escalones y someternos a su voluntad. El otro ejemplo es Jonás. Jonás fue una situación muy parecida. Ve a Nínive, que necesito que tú prediques en este lugar, porque hay gente que yo quiero salvar. A Nínive, ni ahí. Se fue para otro lado, un lugar contrario a Nínive. Dios obró a través del pez hasta que Jonás obedeció, fue a Nínive, y todo Nínive fue salvo por la predicación de Jonás, porque Dios tenía un propósito en ese lugar. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que a nuestra imaginación, a nuestro entender, no son buenas. Fíjense que ir a predicar a Nínive, decía Jonás, la capital del imperio que nos domina, la capital del imperio que nos tiene sometidos bajo sus pies. No, yo a esos tipos prefiero que vos los liquides a todos. Sin embargo, Dios le pidió algo que para él no le gustaba, pero sin embargo lo tenía que hacer por acto de obediencia. Dios trabajó a través de la obediencia. Vamos a leer y abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 40 al 45. Muchos lo conocen, es un pasaje bien conocido.
Marcos 1, 40 al 45. Dice así la palabra del Señor. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, al salir Jesús, comenzó a publicarlo de mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía a él mucho. Y venían a él de todas partes. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que tu palabra penetre en nuestros corazones como espada de dos filos, Señor. Realmente necesitamos, Señor, que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. A veces son pasajes conocidos que lo hemos leído muchas veces, pero tú puedes hablar de distintas maneras de una misma palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Para eso nos sometemos a tu autoridad y pedimos que tu Espíritu, Dios, nos dé convencimiento, nos dé justicia y nos dé juicio, Señor. Porque seguro que algunas cosas tenemos que cambiar, seguro que algunas cosas tenemos que meditar, pensar como hijos tuyos, Señor. Gracias por esta historia y que sea de bendición para todos aquellos que la van a recibir ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios entonces nos dice en el verso 1. Yo tengo 2 puntos para hablar y bien sencillos. Uno es la actitud del leproso y la actitud de Jesucristo. Sobre eso va a ser el mensaje que les voy a compartir hoy. La actitud del leproso es lo primero que encontramos en el verso 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada de la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Vino a él, vino a Jesús, vino a la persona correcta por el problema que él tenía con las dificultades de salud que estaba viviendo. Él vino a los pies de Cristo. Y eso es muy importante, tomar la iniciativa, mi hermano. Cuando estamos en aprietos, en dificultades, también cuando tenemos agradecimiento, venir a los pies de Jesús y postrarnos delante de su presencia como hijos suyos, en forma de mostrar nuestra humildad y nuestro respeto al Señor. Tomó la iniciativa, a pesar de su condición, reconoció que había esperanza en Jesús. ¿Por qué digo a pesar de su condición? ¿Qué le estaba pasando? Él tenía lepra. Hoy es curable, pero en aquellos tiempos era una causante de muerte. Y era un causante de alejamiento. Era una persona que tenía que estar alejada, aislada de la sociedad. Empieza a pensar un poquito en eso, mi hermano. Aislado, lejos de la sociedad, en un lugar apartado y con riesgo de muerte. Tomó cierto riesgo, pero actuó con fe. Él se acercó a Jesús, él vino a Jesús, cosa que los leprosos no podían hacer. Ellos tenían que estar lejos. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con los 10 leprosos también? Dice que de lejos los miraron y le gritaron a Jesús. Sin embargo, este vino hasta Jesús, tomó su riesgo. Y hay muchas veces que en nuestras vidas debemos acercarnos a Jesús y en cierta forma tomar ciertos riesgos, estar dispuesto a que Dios nos hable y nos diga: bueno, estás mal en esto y estás bien en aquello, y en lo que estás mal tenés que cambiar. Nosotros podemos venir a los pies de Jesús, estar decididos a venir a la presencia de Dios,
pero debemos estar dispuestos también a hacer lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Es muy fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero cuando se está haciendo la voluntad en su vida, muchas veces tenemos que transformar cosas que tienen que ver con nuestra vida. Debemos tener en cuenta también que tiene su riesgo, pero vale la pena. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Esta es la pregunta. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo lo hace usted? ¿Lo hace por una monotonía? ¿Lo hace porque el pastor le dijo que tenía que hacer? ¿Lo hace porque ya está acostumbrado? ¿O lo hace porque únicamente tiene necesidad de acercarse a Jesús? ¿Reconocemos nuestra condición de pecadores? Esa es la enfermedad que tenemos y la enfermedad que tiene toda la humanidad. Este hombre, este leproso, era enfermo, era una persona que estaba enfermo. Bueno, el mundo está enfermo, mi hermano. Y la enfermedad que tiene el mundo es el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La enfermedad que tiene esta humanidad es el pecado. Le guste o no le guste, lo ofenda o no lo ofenda, es la realidad que vivimos. Y esa enfermedad Jesucristo vino para sanar. Y se puede sanar. Y es curable. Pero tenemos que rendirnos a los pies del Señor Jesús. Actuar con humildad en su presencia. Pedir que Él nos sane, pedir que Él nos perdone. Un leproso era aquella persona que tenía esa enfermedad como la piel blanca. La hemos visto en algunas películas, como por ejemplo la del Mío Cid. Ahí aparecen personas con lepras. La vimos en películas como Jerusalén, en la cual el rey de Jerusalén estaba leproso y iba a morir. Y recuerdan, agarró con la mano su bastón y lo hizo a otro rey de otra tribu, lo hizo besar el bastón. Con eso le estaba contagiando la enfermedad, porque ese hombre hizo algo que no estaba bien y debería morir. Se la hemos visto. Provoca en muchos casos la muerte. Mi hermano, el pecado te provoca la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga, dice Romanos también, 3:23 y 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Si tú no rindes tus pies a Cristo, vas a morir en el pecado y vas a estar por la eternidad separado de Dios. Actualmente la humanidad es obvio que está separada de Dios. Si no, no acontecerían las cosas que acontecen. Si no, no viviríamos como estamos viviendo, mi hermano. Si la humanidad fuese cristiana y actuara con valores cristianos, no viviríamos en el planeta que estamos viviendo. Sería muy, muy diferente. La paga del pecado es muerte, eterna separación con Dios. Pero hay una solución a esto, que es la persona de Jesucristo. Así como lo fue la solución para el leproso, también lo es para nosotros hoy día. Es contagioso, es una enfermedad contagiosa. Por eso nos tenían que aislar, llevarlos a lugares solitarios para que no contagiaran a nadie. Bueno, el pecado, mi hermano, es contagioso también. Porque a la vista de nosotros, las cosas que producen el pecado en nosotros son cosas que muchas veces nos agradan, que son lindas. Si el pecado fuera feo, nosotros sabemos que desde el punto de vista espiritual es horrible porque te separa de Dios. Pero a los ojos humanos, ciertas cosas que son pecado es atractivo.
Si no, no habría pecado. Es contagioso. Las personas eran consideradas impuras y eran motivo de aislamiento hasta ser sanado. Un leproso es un necesitado. Cada ser humano de este mundo necesita de Cristo. Inclusive y más aquellos que dicen no necesito de Cristo. Todos necesitan del Señor Jesucristo en su vida. Si no, es imposible vivir una vida de santidad y alejada del pecado. Lo único que te permite estar limpio delante del Señor es la persona de Jesucristo. Nadie más. No hay otro. El leproso, dice, vino a él un leproso. ¿Qué hacía el leproso? ¿Qué hizo el leproso? Dice, rogándole al Señor Jesús. Muy necesitado. Eso nos muestra que era una necesidad imperiosa en su vida. Hay veces que tenemos enfermedades con las cuales podemos convivir, pero esto era muy necesitado porque esto le llevaba a la muerte si no se sanaba. Entonces él encontró en Jesús el remedio y a los pies de Jesús cayó. Esto es cuando entendemos nuestra realidad ante Dios y reconocemos que estamos mal. Esta es la realidad de nuestras vidas también. Esto es cuando entendemos de nuestra realidad ante Dios. Entendemos que ante Dios somos pecadores porque hemos entendido el concepto que nos marca la palabra de Dios. Y estamos alejados. El único remedio es volverse a Cristo. Buscar a Cristo. Y eso está todo escrito en la palabra del Señor. Reconocer que estamos mal. Venir con un espíritu de arrepentimiento a los pies del Señor. Y esto nos muestra a través de lo que sigue la palabra diciendo, hincada la rodilla. O sea que se sometió. Se postró ante la autoridad que estaba frente a él. No se estaba postrando frente a otro hombre, se estaba postrando ante Dios. Él comprendió eso y vio que su única solución era esto en su vida. Humillación, esto muestra la humillación y también la humildad con que la persona esta vino a los pies de Cristo. Y siempre les repito la diferencia que hay entre pobreza y humildad, que son cosas muy diferentes. La pobreza es una condición en la cual está el ser humano, pero la humildad es una virtud. Se puede ser adinerado y ser humilde. Se puede ser pobre y ser humilde. Hay una gran diferencia entre pobreza y humildad. ¿Cómo deben ir nuestros corazones delante de la presencia del Señor? Con humildad, de rodillas, humillarnos ante la autoridad máxima que es el Señor Jesucristo. Reconoció entonces este hombre al hacer esa acción que estaba frente a Dios. Pero no termina ahí. Le dice, si quieres, puedes limpiarlo. Ahora lo dejó en las manos del Señor. Muchas veces nosotros oramos y decimos que se haga tu voluntad. ¿O no? Decimos, sí, es muy común en nuestras oraciones, pero que se haga tu voluntad. Ya pediste la casa de 2 pisos, ya pediste el perfume tal, pediste esto, aquello, lo otro, pero que se haga tu voluntad, Señor. ¿Y si la voluntad del Señor son respuestas negativas? ¿Estás dispuesto a aceptar esa decisión por parte de Dios? ¿Qué actitud vamos a tomar frente a las decisiones que Dios toma sobre nuestras vidas? Si quieres, es una actitud de sometimiento. Este leproso se sometió a la voluntad de Dios. Si es
tu voluntad, dice. Límpiame. Y esa debe ser nuestra actitud ante el Señor. Una actitud de sometimiento a la autoridad de Dios. Si es tu voluntad, entender que Dios tiene voluntad para nosotros en muchos órdenes de nuestras vidas. Y nosotros debemos someternos a esa autoridad. Ser santo porque Dios es santo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Bueno, tenemos que esforzarnos y hacer todo lo imposible para vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que su voluntad es agradable y perfecta. Decirle, si quieres, también es como decirle, si está en tus planes, Señor, si está en tus planes que yo sea sano, hazlo en mi vida. Yo les pregunto, cuando Jesús estaba en Getsemaní, fue un momento difícil. Ahí estaba el hombre orando a su Padre, al Padre Celestial, Jesús hombre, delante de la presencia del Señor. Y una de las palabras que tenemos escritas en su palabra dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál sería la voluntad de Jesús hombre en ese momento? No beber esa copa. No tener que beber esa copa, que significaba no ir a la cruz, por lo que significaba el sufrimiento. Pero Jesús le dijo que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que Él tenía que ir a la cruz, a morir por todos nosotros. Y gracias a esa obediencia del Señor Jesucristo, hoy tú puedes decir que sos salvo. Hoy tú puedes decir que Jesús perdonó mis pecados, los de ayer, de hoy y siempre. Todos tus pecados perdona el Señor. Y tú puedes decir, soy salvo, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí en la cruz. Ha alcanzado la salvación por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y damos gracias a Dios por esto. En primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Primera condición, si confesamos nuestros pecados. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo. Dos características de la autoridad de Dios, dos características que tienen que ver con lo que es Dios, fiel y justo. Y Él perdonará tus pecados y te limpiará de todo mal. Transformará tu vida, transformará tu corazón. Tú eres ahora una persona nueva, nuevo hombre en las manos del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a la actitud del Señor Jesucristo. Verso 41, perdón. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Lo que el leproso deseaba en su corazón, Dios lo hizo posible. Dios le dio todo lo que él necesitaba. Si quieres, límpiame, Señor. Si quiero, sé limpio. Puso las manos sobre él y lo limpió. Jesús tuvo misericordia, como la tiene de ti, como la tiene de mí, porque sabe nuestra condición, sabe en qué lugar estamos, sabe cuánto tan alejados del Señor estamos por consecuencia del pecado. Él esa distancia que existe entre el hombre y Dios la acortó a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
dice Jesús. Él te dio la forma por medio de la cual puedes llegar a Cristo, que es su persona, la persona de Jesucristo, cuando tú lo aceptas en tu corazón, realmente. Quisiera compartir cómo son las misericordias de Dios por un minuto, y las voy a leer en un salmo que me encanta como las dice, como las menciona, y la he usado muchas veces en las predicaciones. El Salmo 103, verso 11 dice lo siguiente: escuche, mi hermano, no se preocupe por buscar, sino escuche lo que dice el salmista acerca de la misericordia de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Haga volar su imaginación. El salmista le está diciendo, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cómo son entonces las misericordias de Dios? Inmensas. No nos dan los ojos para poder divisar la distancia que tenemos de acá al cielo. Vemos el primer cielo y nada más. Pero atrás de ese cielo hay otro cielo y otro cielo. Y así son las misericordias, así la compara las misericordias de Dios el salmista. Y esas misericordias son sobre ustedes, son sobre mí, sobre sus hijos. Y en el verso 17 del mismo Salmo dice: mas la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Las misericordias de Dios son eternas. Usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, pero las misericordias de Dios siguen por la eternidad. Y va a ser hasta que Él venga y lleve a su iglesia. Pero asimismo, todavía hay misericordia de parte de Dios, porque Dios sigue dando la posibilidad de alcanzar salvación para otras personas. Son eternas. Usted tiene un Dios cuya característica es misericordioso, es justo, es fiel, ya ha visto cantidad de cualidades. Y su eternidad es para siempre. Y su misericordia es para siempre. Lo cantamos a eso, mi hermano. Ahora, la próxima vez que cantemos tu misericordia, piense en esto. Adore al Señor en espíritu y en verdad, con conocimiento de la palabra del Señor. Cuando diga, tu fidelidad es grande. Así cantamos, mis hermanos. Y el Salmo 103 dice que son desde la eternidad y hasta la eternidad. Realmente es enorme la fidelidad del Señor. Aunque usted no sea fiel, aunque usted no permanezca fiel, Él sí. Y la palabra de Dios dice que Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El perdón de Dios está al alcance de nuestra mano y estará siempre hasta el fin del mundo. Después sí, ya no hay más posibilidades. ¿Por qué tuvo misericordia Jesús? ¿Por qué tuvo misericordia Jesús del leproso? Por la actitud de Él. Por la actitud con la cual vino a los pies de Cristo. Se mostró humilde, sometido a la voluntad de Dios. Y fíjense en lo que dice Juan 6:37. Juan 6:37, un pasaje bien conocido también. Dios tuvo misericordia del leproso. Vio y definió prácticamente cómo era, sabía los pensamientos, obviamente, y las intenciones que tenía este hombre al venir a los pies de Cristo. Todo lo que el Padre me da, 6:37 de Juan, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene y a mí viene,
Y al que a mí viene, ¿qué dice la palabra de Dios? No le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Él vino a los pies de Cristo. Dios no le echó fuera, porque vino de la forma correcta, con humildad, sometiéndose a la voluntad de Dios. Continuamos en el pasaje y dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Por la ley no lo debería haber hecho. Sin embargo, Jesús lo hizo por su propia misericordia y porque Jesús sabía que Él era Dios. 100% Dios, 100% hombre. Un hombre que tocara a ese leproso corría el riesgo de contaminarse. Jesús no, porque es Dios. Al tocarlo, le transmitió también confianza al enfermo. Y Dios toca muchas veces nuestras vidas, mis hermanos, y vemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Nos podemos dar cuenta que esos son toques del Señor. Dios habla a nuestros corazones de diferentes maneras. Vimos que la palabra de Dios es la principal, pero también habla a través de las circunstancias de la vida. Esos son toques del Señor. Es para que nosotros abramos los ojos, para que ganemos confianza en Dios. Nosotros creemos en Dios por fe. La salvación es por fe, es un regalo de Dios, es por gracia, pero a través de la fe. La enfermedad del leproso representa el pecado para nosotros. No nos deja vivir como debiéramos. El pecado no permite que usted viva como realmente debería vivir ante los ojos de Dios. Es más, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Hace una separación. Así como la lepra te aleja de la sociedad, el pecado te aleja de Dios. Versos 43 y 44, y con esto vamos finalizando. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Eso lo podemos ver en Levítico 14, 32, pero no vamos a ir ahí. Lo puede leer en su casa. Para testimonio a ellos. Así que le dijo: muéstrate al sacerdote y haz lo que dice la ley de Moisés. Preséntate ante él. Pero ¿qué pasó? La palabra de Dios dice: pero ido él, o sea Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos, y venían a él de todas partes. Lo que Jesús le pidió: no digas a nadie. Pero era imposible cumplir esto. Mirá el leproso. Anda acá entre nosotros el leproso. Autoridades, hay un leproso en el medio de nosotros. Estoy sano. ¿Cómo te sanó? ¿Quién te sanó? Jesús de Nazaret me sanó. Como el ciego. Una cosa yo sé y en esa creo. Yo antes era ciego, ahora veo. Es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. Y debería de ser nuestro caballito de batalla en la evangelización, mis hermanos. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios te ha transformado. Porque seguro que desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, tu vida cambió. Si no, Jesús no le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Tener esa nueva naturaleza dada por el Señor Jesucristo. Es necesario. Y es inevitable, mi hermano, contar
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A varios de los que Jesús hizo actos de sanidades, dice que se iban corriendo y diciendo lo que Jesús decía, no, que me traes un problema. Ahora los fariseos se me vienen encima, los escribas se me vienen encima, el gobierno se me viene encima. Pero era imposible contener la obra del Señor. Y eso es lo que debería suceder en cada uno de nosotros por amor a la causa de Cristo. Tratar y ver con personas que no conocen de lo que te ha pasado en tu vida, cómo ha influenciado tu decisión por Cristo. Publicó y divulgó, esa fue la respuesta del hombre, publicó y divulgó el hecho, la fama de Jesús aumentó de tal manera que ya Jesús no podía entrar en las ciudades porque todos se iban tras Jesús por lo que Jesús había hecho. Y buscaba lugares desiertos en los cuales poder estar solos delante de la presencia del Señor, también de Dios Padre. Bueno, mi hermano, hasta aquí la predicación de la palabra. Realmente de corazón deseo que entiendan que ante Dios estamos separados de Dios por consecuencias del pecado. Y que la única forma que tenemos de volvernos a Dios es la persona de Jesucristo, y teniendo en claro lo que Él hizo en la cruz, que vamos a celebrar ahora en un momento más, la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, en memoria de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Esa obra en la cruz, esa obra redentora, fue lo que hoy nosotros podemos decir: Jesús me salvó. Y no importa si está enfermo o no está enfermo. Es triste estar enfermo y nadie, ni se lo deseo a nadie. Pero de la enfermedad usted puede sanarse o morir. Pero de Cristo es únicamente hoy y ahora la salvación, mientras está vivo. Sanidad usted puede recibir en su vida, pero va a morir de algo, va a morir. Eso es seguro. La salvación es únicamente a través de Jesucristo. Nos ponemos en pie, por favor. Pedir a Mateo que esté pasando. Voy a pedir a Fernando si toma bien. Su nombre es Señor Jesús, Señor Jesús, su